Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 138. Segunda Samuel capítulo 4 al capítulo 6. Salmo 137. San Lucas capítulo 23, del versículo 33 al 56. Segunda Samuel capítulo 4. Cuando el hijo de Saúl supo que Abner había sido asesinado en Hebrón, quedó desconcertado y todo Israel se estremeció. El hijo de Saúl tenía dos jefes de banda, dos hijos de Rimón de Beerot. Uno se llamaba Baana y el otro Recab. Eran de la tribu de Benjamín, porque Beerot formaba parte del territorio de Benjamín. La gente de Beerot se había refugiado en Gittayim y han permanecido allí hasta ese día. Había también allí un hijo de Jonatán, hijo de Saúl, que tenía 5 años cuando llegó a Jezreel. La noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, su nodriza lo tomó y huyó, pero en el apuro se le cayó el niño y quedó cojo. Se llamaba Meribaal. Los hijos de Rimón de Beerot, Recab y Baana se dirigieron a la casa de Isbaal. Llegaron cuando hacía más calor en el día, mientras éste dormía la siesta. La mujer que custodiaba la puerta se había adormilado y quedado dormida mientras limpiaba trigo. Recab y su hermano se acercaron despacito. Entraron a la casa y encontraron a Isbaal tendido en la cama de su dormitorio. Lo golpearon y le cortaron la cabeza. Después caminaron toda la noche por el camino de la Arabá, llevando la cabeza. Trajeron a David en Hebrón la cabeza de Isbaal y dijeron al rey: «Esta es la cabeza de Isbaal, el hijo de tu enemigo Saúl, que quería quitarte la vida. Hoy Yahvé vengó al rey mi señor de Saúl y de su raza». Pero David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón de Beerot: «Por Yahvé que vive y que me ha librado de todos mis problemas, cuando vino un hombre a verme con la noticia de que Saúl había muerto, creía que era portador de una buena noticia, pero lo hice arrestar y ejecutar en Siclag, en vez de recompensarlo por esa buena noticia. Con mayor razón ahora que unos malhechores han asesinado en su casa a un hombre bueno mientras dormía, les voy a hacer pagar la sangre que derramaron y los voy a barrer de la tierra». David dio órdenes a unos jóvenes que estaban presentes, quienes les dieron muerte. Enseguida les cortaron las manos y los pies y los colgaron encima de la piscina de Hebrón. Tomaron también la cabeza de Isbaal y la depositaron en la tumba de Abner en Hebrón. Todas las tribus de Israel se congregaron en torno a David en Hebrón y le dijeron: «Somos de tus mismos huesos y de tu misma carne. Ya antes, cuando Saúl era todavía nuestro rey, tú eras el que conducía a Israel. Yahvé bien te dijo: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel». Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David firmó con ellos una alianza en Hebrón en presencia de Yahvé, después de lo cual consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. Había reinado ya 7 años y 6 meses desde Hebrón en Judá, y reinó en todo Israel y Judá 33 años desde Jerusalén. El rey y sus hombres avanzaron sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían por entonces en la región. Estos dijeron a David: «Tú no entrarás aquí, aunque los ciegos y los cojos fueran los defensores». Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Pues ese día había dicho David:
El que quiera derrotar a los jebuseos, que suba por el canal. David maldice a esos cojos y a esos ciegos. De ahí que se diga ahora, los ciegos y los cojos no entrarán en la casa de Dios. David se instaló en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Luego construyó en su derredor desde el Milo hacia el interior. David seguía fortaleciéndose sin cesar, y Yahvé Sabaoth estaba con él. El rey de Tiro, Hiram, despachó una misión donde David, con madera de cedro, carpinteros y canteros, que construyeron una casa para David. Entonces David comprendió que Yahvé lo había confirmado como rey de Israel, y que haría glorioso su reinado por su pueblo de Israel. Después que llegó David de Hebrón, se escogió en Jerusalén a otras mujeres y concubinas. Tuvo de ellas hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Jihar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Baalhada y Elifelet. Cuando supieron los filisteos que David había sido consagrado como rey de todo Israel, subieron todos para apoderarse de él. Le avisaron a David y éste bajó al refugio. Llegaron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaim. Y David consultó a Yahvé: ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los pondrás en mis manos? Yahvé respondió a David: atácalos, pues pondré a los filisteos en tus manos. David se dirigió a Baal Perasim y allí los derrotó. Yahvé dijo: fue como un torrente que abrió una brecha en las filas enemigas. Por eso llamaron a ese lugar Baal Perasim, el Señor de la brecha. Los filisteos dejaron allí sus ídolos, los que fueron tomados por David y sus hombres. De nuevo subieron los filisteos y se desplegaron en el valle de los Refaim. David consultó a Yahvé, quien le respondió: no los ataques de frente, tómalos por la retaguardia, pasa por el lado del bosque. Cuando oigas un ruido de pasos por encima de los árboles, apresúrate, porque es Yahvé que va delante de ti para aplastar al ejército de los filisteos. David hizo lo que Yahvé le había ordenado y atacó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Geser. David reunió entonces a todo lo mejor de Israel, unos 30,000 hombres, y se dirigió a Baala de Judá. Acompañado de todo su pueblo, quería traer el arca de Dios, sobre la cual ha sido pronunciado el nombre de Yahvé Sabaoth, quien se sienta en ella sobre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en la cumbre de la colina y la pusieron en una carreta nueva. Usa y Ahío, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Usa iba al lado del arca de Dios y Ahío iba delante de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles, címbalos y toda clase de instrumentos. Cuando se acercaban a la era del Anacón, los bueyes dieron un paso en falso. Usa quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Entonces Yahvé se irritó contra Usa y lo hirió allí mismo. Murió al lado del arca de Dios. David quedó molesto porque Yahvé había herido de muerte a Usa. Luego de ese incidente, este lugar se llamó Pérez Usa. Ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo: ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? David no quiso pues guardar el arca de Yahvé en su casa, en la ciudad de David, y ordenó que la llevaran donde Obed-Edom de Gat. El arca de Yahvé permaneció 3 meses en casa de Obed-Edom de Gat. Y Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Le comunicaron a David que Yahvé había bendecido a la familia de Obed-Edom y todo lo que le pertenecía debido al arca de Dios. David entonces fue para allá y con gran alegría hizo transportar el arca de Dios desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudad de David. Cuando los hombres
que llevaban el arca de Yahvé dieron los 6 primeros pasos, se ofreció como sacrificio un buey y un ternero gordo. David bailaba y hacía piruetas con toda su fuerza delante de Yahvé, vestido solo con un efod de lino. David y todos los israelitas fueron llevando el arca de Yahvé al son de la fanfarria y del cuerno. Cuando el arca entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando desde su ventana. Vio al rey que saltaba y se contorneaba delante de Yahvé, y lo despreció en su corazón. Trajeron pues el arca de Yahvé y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció a Yahvé holocaustos y sacrificios de comunión. Cuando David hubo terminado de ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahvé Sabaoth. Después distribuyó a todos, tanto hombres como mujeres, a cada uno un pastel, una porción de carne, un dulce de pasas, y todo el mundo regresó a su casa. David también regresó a su casa para bendecirla. Entonces Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿realmente el rey de Israel se ha cubierto de gloria hoy día? ¿Te has quitado la ropa ante los ojos de las mujeres de tus servidores, como lo haría un hombre cualquiera? Pero David respondió a Mical: bailaba en presencia de Yahvé, por Yahvé que vive, por él que me eligió, prefiriéndome a tu padre y a toda tu familia, para hacerme el jefe de su pueblo Israel. Yo seguiré bailando en presencia de Yahvé. Me rebajaré más aún y seré nada a tus ojos, pero en cambio seré grande a los ojos de esas mujeres de las que hablabas. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. Salmo 137. Salmo 137. Al borde de los canales de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, al acordarnos de Sión, en los sauces que por allí se encuentran. Habíamos colgado nuestras arpas, allí los que nos habían deportado nos pedían palabras de una canción, y nuestros raptores un canto de alegría. Cántennos un canto de Sión. ¿Cómo íbamos a cantar un canto del Señor en un suelo extranjero? Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi derecha se olvide de mí, que mi lengua se me pega al paladar. Si de ti no me acuerdo, si no considero a Jerusalén como mi máxima alegría. No te olvides, Señor, de los hijos de Edom, que el día en que cayó Jerusalén decían: arrásenla, arrásenla hasta los mismos cimientos, hija de Babilonia, que serás destruida. Dichoso el que te hiciere los males que a nosotros nos hiciste. Dichoso aquel que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. San Lucas capítulo 23, versículos del 33 al 56. Al llegar al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas, echándolas a suerte. La gente estaba allí mirando. Los jefes por su parte se burlaban diciendo: si salvó a otros, que se salve a sí mismo, ya que es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, le ofrecieron vino agridulce
diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Porque había sobre la cruz un letrero que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros». Pero el otro lo reprendió diciendo: «¿No temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho nada malo». Y añadió: «Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino». Jesús le respondió: «En verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». Hacia el mediodía se ocultó el sol y todo el país quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. En ese momento la cortina del templo se rasgó por la mitad y Jesús gritó muy fuerte: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y dichas estas palabras expiró. El capitán, al ver lo que había sucedido, reconoció la mano de Dios y dijo: «Realmente este hombre era un justo». Y toda la gente que se había reunido para ver este espectáculo, al ver lo ocurrido, comenzó a irse golpeándose el pecho. Estaban a distancia los conocidos de Jesús, especialmente las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea, y todo esto lo presenciaron ellas. Intervino entonces un hombre bueno y justo llamado José, que era miembro del Consejo Supremo, pero que no había estado de acuerdo con los planes ni actos de los otros. Era de Arimatea, una ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó pues ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca, donde nadie había sido enterrado aún. Era el día de la preparación de la Pascua y ya estaba para comenzar el día sábado. Las mujeres que habían venido desde Galilea con Jesús no se habían alejado. Vieron de cerca el sepulcro y cómo colocaban su cuerpo. Después que volvieron a sus casas, prepararon perfumes y mirra, y el sábado descansaron, según manda la ley.